Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. ¿Cambiamos o no cambiamos la hora oficial paraguaya? ¿Por qué es un debate tan reiterativo? Cada año como que tenemos este debate cada vez que está por llegar el momento de cambiarse la hora. Está la gente que dice que deberíamos quedarnos con una hora fija todo el año, así se facilitan las cosas, todo se vuelve más sencillo. Otros dicen que no, que es necesario el cambio por una cuestión de seguridad, de que amanece más temprano, oscurece más tarde, cosas así. Pero, ¿qué es realmente lo que va a pasar y cuál es la norma que nos rige en la actualidad? Diputado Sebastián García, ¿cómo le va? Bienvenido a La Esencia. Hola, ¿cómo andamos? Un gusto estar en contacto y gracias por la comunicación. Bueno, entiendo que hay una media sanción en la Cámara de Diputados con respecto a la posibilidad de dejar este horario que tenemos ahora, la hora de verano, GMT-3, como algo fijo durante todo el año. ¿Es así, diputado? ¿Así están las cosas legislativamente hablando? Así, así mismo, el año pasado en la Cámara de Diputados dimos media sanción al proyecto de ley que deja como horario oficial del Paraguay el que hoy conocemos como horario de verano. De manera que el próximo 26 de marzo, que está previsto el cambio, ya no cambie la hora y podamos tener este horario durante todo el año, atendiendo que representa una serie de ventajas para el día a día de las personas. Una ventaja importante es el mayor aprovechamiento de la luz solar, el mejor aprovechamiento de la luz solar al final de la jornada, considerando que en los meses de invierno, con el cambio de hora, oscurece demasiado temprano. Ajá. Considerando que eso también, además de tener un impacto negativo en la calidad de vida de las personas, que obviamente que con la oscuridad obviamente ven un desincentivo a pasar más tiempo afuera, tiene un impacto en la seguridad, sobre todo porque la mayor ola delictiva, la mayor franja delictiva, según estudios, se da en el transcurso de las 5 de la tarde y las 8 o 9 de la noche. Y está demostrado que la luz solar es disuasiva de la inseguridad. Entonces, hay muchos factores que creemos que inclinan la balanza hacia dejar este horario como horario oficial, de manera que ya no cambie y que resulte beneficioso para la gente. Si Sí. bien históricamente se realizó este cambio, Ujú. fue por un ahorro energético que se daba en el pasado, pero que hoy ya no se da con las nuevas dinámicas que tenemos. Eso está demostrado incluso en un estudio de la ANDE, ¿verdad? Que Ujú. explica que en optimización energética, ¿verdad? En ahorro energético, se da dejando un mismo horario durante todo el año, es decir, el horario de verano. Sí, justamente, Entonces, sí. sumando un poco una serie de factores, Ajá. creemos que va a tener un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. Sí, justamente una de las preguntas era esa, aquellos históricos argumentos ya pierden vigencia, ya pierden razón de ser entonces. Sí, totalmente. Justamente tenemos que aprender a pensar en nuevas ideas, aprender a mirar con otras miradas, ¿verdad? Darle otro punto de vista, entender que la dinámica de la vida social, de la vida urbana, de la vida rural hoy es distinta. Hoy la mayoría de la gente se mueve en moto, por lo tanto ya no es tan preocupante el movimiento con cierta oscuridad en el transcurso de la mañana, como hubiese sido en el pasado en que la gente andaba a pie o a caballo, por decirte, ¿verdad? Ujú. Hoy la moto viene a ser un factor muy diferencial en el día a día, sobre todo en lo que respecta a la vida rural. Entonces, por otro lado, un mayor aprovechamiento de la luz solar se da en el transcurso de la tarde, en el que la gente vuelve a su casa después de la jornada laboral en colectivo. Los estudiantes mismos que salen a la tarde, tienen esa oscuridad por el camino, hoy con el cambio de hora. Y sin embargo, si dejamos esta hora como hora fija, por lo menos tendrían esa hora extra de luz solar, que para otras personas incluso sería una oportunidad más de mayor aprovechamiento para el ocio, para aprovechar el tiempo libre, para aprovechar los espacios públicos, que es todavía una materia pendiente en las ciudades y en el día a día de las personas, y tiene un impacto positivo en la vida de la gente, ¿verdad? Si queremos Ujú. impactar positivamente, desplacemos justamente el horario para que ese mayor aprovechamiento se dé al final de la jornada. Ahora, Paraguay no está solo, evidentemente, en la región. Y en ese sentido, ¿cuál es la tendencia de la zona en la que estamos nosotros? No, no es lo que no está solo, ya somos los últimos prácticamente, ¿verdad? Justamente en términos de relaciones internacionales, de intercambio comercial,
nos dejaría alineados a nuestros vecinos, ¿verdad? A Brasil y Argentina especialmente, y por ejemplo también a Uruguay, que son los países con los que mayor intercambio tenemos, mayores relaciones tenemos. Y eso también tiene un efecto positivo en lo que respecta al comercio, por ejemplo, con Brasil el comercio fronterizo, con Argentina el comercio fronterizo, nos dejaría alineados en materia de apertura de oficinas públicas, de aduanas, de secretarías que se necesitan para, por decir, el intercambio comercial, el horario de apertura mismo de los negocios estaría alineado y no tendría más esa inconveniencia de la diferencia horaria que se da actualmente. Ajá. Como te digo, básicamente estamos en un enclave que sigue cambiando la hora, ¿verdad? Argentina, Brasil ya no cambian, Uruguay tampoco, y bueno, al final de cuentas somos los países con los que más alineados estamos, por lo tanto, esa practicidad también es importante para, por ejemplo, poner en la balanza el horario de los colectivos, de la conectividad de los colectivos internacionales, de los aviones internacionales, un montón de otras cuestiones bueno, que se dan a nivel regional. Ajá. Entonces creo que es una discusión que tenemos cada vez que se da el cambio y que deja en evidencia cómo la gente siente el impacto negativo, porque hasta se dice que hay demostraciones, estudios que demuestran que tiene un impacto negativo en el ritmo circadiano de la gente, ¿verdad? En el reloj biológico de la gente. Entonces podría hasta tener un impacto negativo en la salud de las personas. Entonces, hoy proponemos probar algo diferente, probar algo nuevo, y no quedar de nuevo como los últimos en la región que pretenden eh, traer una solución que en realidad no está solucionando nada. ¿Verdad? Hoy existe un nuevo ritmo de vida, hoy existe la posibilidad de escalonar horarios, por ejemplo, para el sector público, para el sector privado, para las diferentes áreas, los diferentes rubros. Entonces eso podría reorganizar la vida y el día a día de los paraguayos, la cotidianidad de los paraguayos como la conocemos hoy. Claro, es cierto, en las conversaciones con amigos, con familiares, la mayoría dice que querría un horario fijo, así evita confusiones también, más allá de esas implicancias que pueda tener temporalmente en la salud. La mayoría sí está de acuerdo con un horario fijo y ya está, se terminó, dejemos de discutir, vayamos a otra cosa. Ahora, en el estudio que ustedes hicieron también, se llegó como resultado que se mantenga este horario de GMT-3 menos el GMT-4, que históricamente es la hora oficial del Paraguay, la hora de invierno que le decimos, diputado. El concepto del uso horario de hora oficial es una convención nomás, es Ajá. algo que se adoptó hace algunos años, allá por el principio de 1900, pero nada implica, o sea, nada impide que se cambie, que se adopte, que se adecue a la realidad actual. Esa es una convención, ¿verdad? Uh-huh. Que se usó históricamente como referencia en relación al meridiano Greenwich. Sí. Hoy esa convención, ¿verdad?, la adoptan los países del mundo según la conveniencia de su entorno. Por decirte, España y Polonia en Europa están sobre 3 usos horarios distintos. Sin embargo, tienen la misma hora. ¿Verdad? Están a 3 usos horarios de distancia, pero ellos tienen la misma hora. Obvio que en un país amanece más temprano que en otro, ¿verdad? En Polonia obviamente amanece más temprano y en España oscurece más tarde, pero ellos adoptan eso como una cuestión de conveniencia regional. Entonces esa mirada tenemos que tener también nosotros, ¿verdad? Así como esa, hay muchas otras reglas horarias que se dan en otros países, ¿verdad? Según lo que cada país entiende como lo que le conviene o como lo que le permite una optimización energética y una optimización en la cotidianidad de su gente y un mayor aprovechamiento de la luz solar. En este caso, la ANDE misma, en aquel primer informe que nos remitieron allá por el 2019, cuando iniciamos la discusión de este tema, ellos sostenían que la optimización del uso energético en el Paraguay se da hoy en día dejando el horario menos 3 GMT, que conocemos como menos 3 GMT o que conocemos como horario de verano. Exactamente. Por último, diputado, ¿cómo cree usted que esto va a ser tomado en el Senado? ¿Va a correr, no va a correr, va a estar más discutido según su percepción, digamos? Yo sé que por ahí es difícil, pero ¿cómo ve el tema usted? Y bueno, estamos en conversaciones, ¿verdad? A ver, la última vez que se discutió y que fue rechazado en el Senado, había todavía dudas, por ejemplo, por parte de la ANDE, que es una de las voces más, digamos, más representativas en esta discusión.
Ujú. Sin embargo, hoy la ANDE ya deja en claro de que no representa ningún riesgo, de que no representa ninguna adecuación significativa, pero que sin embargo representa un ahorro y una optimización en el uso de nuestra energía. Ujú. La ANDE, después también está la flexibilidad por parte del Ministerio de Educación de eventualmente desplazar por 15 o 20 minutos, incluso media hora la entrada a clases en los meses en que tal vez amanece más tarde. Nada impide que allá por el mes de junio, por ahí, los chicos en vez de entrar a las 7 de la mañana entren a las 7 y cuarto o a las 7 y media a clases, porque no existe ningún justificativo pedagógico que sostenga o que explique que un niño tenga que despertarse a las 5 de la mañana, entrar a las 7 a clase Ujú. y morirse de sueño a las 8 y media, 9 de la mañana, incluso niños mal alimentados. Entonces, hay que poner en la balanza esas cuestiones, ¿verdad? Hay que entender que existe una nueva cotidianeidad que bueno, que nada impide que nos adecuemos y que cambiemos, que nos ajustemos a esa nueva cotidianeidad, que Ujú. va a ser ventajosa para los paraguayos. Claro, ese podría ser un tema de una próxima charla con usted, diputado. ¿Por qué este país insiste en ser tan madrugador? No hay tanta necesidad de levantarnos todos tan temprano cuando sabemos que países mucho más desarrollados empiezan sus actividades a las 8:30, 9 de la mañana. Algún día tendríamos que ver un poquito qué podemos hacer en ese sentido también, ¿no le parece? Exactamente, y justamente por eso se propone el escalonamiento horario, Claro, ¿verdad? claro, Para que claro. diferentes sectores arranquen en diferentes franjas horarias. Correcto. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que el que empieza de madrugada a las 5 o 6 de la mañana, empieza nomás luego con oscuridad. Ujú. O sea, arranca nomás luego con oscuridad. La diferencia es si te amanece por el camino o si te amanece en tu lugar de trabajo, Exacto, ¿verdad? exacto. Básicamente te amanecería un poquito más tarde, pero por lo menos salís de tu trabajo y tenés todavía una hora de claridad. Sí, Entonces, señor. ese es el acostumbramiento que tenemos que producir en los meses de invierno, que bueno, al final de cuentas son 2 o 3 meses los que están en discusión, Ujú. porque creo que queda claro que allá Perfecto. por el mes de abril, cuando recién se da el cambio, es hasta absurdo lo temprano que amanece y lo temprano que oscurece, Correcto, porque son diputado. todavía el horario, todavía el periodo casi de verano, ¿verdad? Que apenas Perfecto. está pasando. Bueno, diputado, se me fue el Entonces, tiempo lamentablemente. Tendría que dejar aquí esta charla para una próxima oportunidad, pero lo vamos a llamar de vuelta dentro de unos días y seguimos hablando de esto, diputado. ¿Le parece? con mucho gusto, gracias por el contacto y a la orden de siempre. Muy amable, muy amable. Sí, es un tema realmente para seguir hablando, pero se me fue el tiempo. Vamos al corte. Bueno, como decíamos con el anterior entrevistado aquí en La Esencia, esto salió de Cámara de Diputados aprobando la implementación de un horario fijo oficialmente en Paraguay. Ahora, ¿qué pasa en Cámara de Senadores donde tiene que tratarse este tema? Senador Martín Arévalo, bienvenido a La Esencia. ¿Cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad de conversar un poco del tema. Senador, ¿cambiamos o no cambiamos de hora cada 6 o 5 meses? ¿Es pertinente eso? ¿Vamos a adoptar una hora fija? ¿Qué le conviene al país? Comencemos con su postura y después sigamos con lo que se está previendo en Cámara de Senadores. Lo escucho atentamente. Sí, nosotros retornamos el 1 de marzo de nuestra, eh, vamos a decir, termina su mandato en la Comisión Permanente Ujú. y bueno, volver a sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo. Tengo entendido que este tema tiene sanción estricta el próximo 15 de marzo, pero evidentemente hay algunos compañeros o compañeras que están haciendo lobby correspondiente en el sentido de rechazar este proyecto. Ujú. A mí ya me dieron justamente para poder eh, mirar, estudiar y sobre todo tomar una postura. La postura anterior, en mayoría de la Cámara de Senado, fue la de rechazar, porque afectaría en gran parte el funcionamiento que hasta hoy se da en los colegios, o sea, en la escuela. Imagínate que si es que tenemos un horario fijo
7 de la mañana de verano es una cosa, pero 7 de la mañana en horario de invierno es otra cosa. Entonces, definitivamente, decían algunos, ¿y cómo hacemos en el interior donde uno tiene que salir, ir a los colegios 5 o 10 kilómetros? Y una criatura que te salga para llegar a las 7 tiene que salir a las 5:30 y eso es una oscuridad todavía. O sea, posturas como esa que hacen pensar de que no es muy pertinente la aprobación de este proyecto. Por lo tanto, creo, es una opinión personal, que hay una mayoría de que estaría de acuerdo con el rechazo del proyecto. Claro, esa es una de las argumentaciones. Ahora bien, una solución a eso que usted está diciendo y que dice la generalidad de los senadores y senadoras, ¿no sería un cambio de horario? ¿No sería posible un cambio de horario de los chicos? Es decir, que entren un poquito más tarde o eso implicaría otras complicaciones otra vez. Por ejemplo, que entren a las 8 de la mañana. ¿Usted no ve como una salida de eso o sería complicar más la cosa otra vez? Bueno, como son pocos los colegios que tienen turno mañana y tarde, te voy a decir, doble turno. Ajá. Entonces, tal vez si todos los colegios de la escuela tendrían doble turno, podría darse esa situación, ¿verdad? Pero sabemos perfectamente que hay una mayoría que están funcionando en doble turno, mañana y tarde, y eso complica, creo que está complicando que ingrese más tarde porque ya tiene que completar las horas clase y va a afectar al turno tarde, ¿verdad? O sea, evidentemente desde esa óptica no pensé, pero lo que creo es que justamente va a tocar entre turno mañana, turno tarde por el horario, o sea, las horas cátedra que ellos tienen que desarrollar. Claro. Ahora, en contrapartida, usted decía recién y con toda razón, una cosa a las 7 de la mañana en verano y otra cosa a las 7 de la mañana en invierno, pero con el cambio de horario, cuando entramos de vuelta en el horario de invierno, lo que sucede es que oscurece muy temprano. 5:30, 5:40 de la tarde, 6 menos cuarto de la tarde, ya es oscuro. Ahí de vuelta retorna el tema de la seguridad. Si bien es cierto, los chicos que van a la mañana temprano ya van con sol, pero al regresar, esa gente que sale del trabajo o de las escuelas o de los colegios regresa ya prácticamente siendo de noche. ¿Se tuvo en cuenta eso también a la hora de analizar la pertinencia o no de cambiar o no el horario, senador? Mira, yo creo que se analizaron varias posturas, incluso hay postura del Ministerio de Educación en contra de este proyecto. Ajá. Ellos han elaborado y son ellos los que tendrían que plantear una modificación, o si les parece ideal, ¿verdad? Sí. Y ellos han manifestado que están en contra. Ajá, ajá. Y en cuanto a las relaciones internacionales o regionales, senador, nuestros países vecinos, Argentina, Brasil, no sé si Bolivia, no sé si Chile, pero Uruguay también, de hecho, o sea, el Mercosur o los países del Mercosur, salvo Paraguay, han optado por tener un horario fijo todo el año. Para estar acordes con ellos, ¿no sería pertinente una medida similar acá o no hace falta, según usted? O sea, no causa muchos problemas cambiar nosotros de hora. Se congeló. Bueno, lo perdimos. Vamos a ver si recuperamos. Senador, ¿me escuchó usted? Ahí te escucho, ahí te escucho. Sí, hablaba. No, te decía nomás. Sí. Sí, yo creo que si tomamos posturas similares a vecinos o países vecinos, se consultó con el Ministerio de Educación esa situación de por qué si Argentina, Brasil, Chile funciona, por qué no nos puede funcionar nosotros, ¿verdad? Y ellos decían que ellos tienen la capacidad de los colegios doble turno solamente y que entonces ese era uno de los impedimentos. Hay turno mañana y turno tarde.
Y que eso sería una razón principal de la objeción. Ajá, ajá. Entiendo que actualmente esto se rige por un decreto presidencial, senador. Digamos, el presidente de la República, si quisiera decir, bueno, a partir de ahora vamos a tener horario fijo todo el año, él con un decreto no podría tomar una determinación así, o necesariamente este cambio tendría que pasar por una cuestión legislativa. ¿No es una cuestión administrativa del Ejecutivo nomás y así facilitamos las cosas, o estoy teniendo un concepto equivocado de lo que es la técnica legislativa en este país, senador? No, claro, el presidente puede hacer por decreto, evidentemente, el presidente puede con el ministro de Educación plantear y aprobar por sí sola, porque son decisiones administrativas. Ahora, evidentemente, cuando hay un proyecto de ley, y eso el Ejecutivo también tiene que acordar si está de acuerdo o no, ¿verdad? Ajá. Si no está de acuerdo, lo rechaza, ¿verdad? Y bueno, pero si lo acepta, entonces ya es un mandato tanto para el Ejecutivo, ¿verdad? Sí, claro, el Poder Ejecutivo puede, por medio de decreto, implementar, categórico. Ahora, vos sabes que una ley está encima de un decreto. Claro, claro, por supuesto. A ver, usted decía, este proyecto de ley que tiene media sanción de diputados podría tener sanción ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que si para cierta fecha ustedes no tratan el tema, la ley queda sancionada automáticamente, así como salió de diputados. Así dice la Constitución, senador. Así es, así es. El vencimiento de este proyecto es el 15 de marzo. Si nosotros no tratamos el 15 de marzo, automáticamente queda aprobado y se va al Ejecutivo para su promulgación. Ajá. O veto. O veto, claro, ahí está en manos del Poder Ejecutivo otra vez aceptar o rechazar. ¿Y usted cree que entraría en el orden del día en las primeras sesiones cuando se regresen a las sesiones ordinarias del Senado? ¿O hay tantas cosas en el país, hay tantas cosas ahí en carpeta que sería bastante difícil que llegue a tratarse este tema en los primeros días del regreso del periodo de sesiones ordinario, senador? No, este es un tema importante. Imagínate que cambia todo el sistema educativo en su horario. Ajá. Y es un tema importante. Evidentemente tiene que entrar en... No. Claro. Senador, ¿usted me escucha? Se congeló. No, sino en el límite de la sanción fija. Correcto. Senador, por su tiempo, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, muy amable. Bueno, así teníamos las dos posturas, ¿no? El diputado Sebastián García, el senador Martín Arévalo. Cámara de Senadores ha aprobado, perdón, Cámara de Diputados, digo bien, ha aprobado. En la Cámara de Senadores parece que la discusión va a estar más fuerte. Pero ¿usted qué cree, amigo televidente? ¿Tenemos que seguir con esta histórica decisión de cambiar cada tanto la hora oficial paraguaya? ¿O ya deberíamos tener definitivamente una hora oficial paraguaya invariable y nos vamos a otro tema, ¿no? Hablamos de otra cosa ya. Porque esto se va repitiendo cada vez que llega el momento de cambiar la hora oficial del Paraguay. Hasta la próxima en La Esencia.